¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Yo, César. En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano estaba en crisis. Sufría ataques del exterior y divisiones internas. Fue un soldado quien reunificó este fracturado imperio. Lo hizo en el nombre de un solo Dios. Y cambió el curso de la historia. Se llamaba Constantino. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico Maná. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos una cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, bendición y sabiduría del Eterno. Hoy vamos a estar aquí en nuestro Instituto Bíblico Maná desarrollando el tema Yeshua judío, Jesús greco-romano. Y qué título tan profundo, ¿verdad? Usted estará diciendo en su casa que ¿qué? Voy a repetirte el título porque necesita tener una auditoría de ese título. Pero es muy profundo. Dice, Yeshua judío, Jesús greco-romano. Sí, es un título muy interesante y vale la pena comentarlo también, que es un título incluso de un libro muy importante. Le recomendamos, consiga el libro, por favor, Jesús griego y Yeshua judío. ¿Por qué? Porque es bien importante tener presente algo, mis amados hermanos. Recordemos que cuando se habla de la Torá, el libro del manual de vida, el manual de instrucciones, recordemos que ese libro fue tomado y llevado al griego, traducido de el su Nuevo original Testamento al griego, por supuesto.
Pero al traducirse al griego y después de pasar del griego haberse traducido a Al otras inglés, al lenguas, español. antes del español, por supuesto, a otras lenguas, entonces realmente nuestros textos bíblicos hoy, gloria al Padre por nuestras Biblias, obviamente, vamos a encontrar en la medida que podemos estudiar, y por favor, no lo tome a mal, pero es muy importante, estudiar la palabra, vamos a encontrar que en nuestras versiones hoy en español hay muchas expresiones, palabras, Terminología. que en conceptos de gramática o en conceptos de terminología, pues en razón a las traducciones tienen muchos errores. Por favor, tenga presente, la Biblia no tiene Exacto. errores. Quiero No. que haya claridad. La palabra de en Dios esto. no tiene error. La palabra de Dios es perfecta, no tiene errores. Estamos hablando de las Traducciones. traducciones. Y esto es simple el ejercicio. Por ejemplo, cuando nosotros recurrimos a un traductor en un evento, en una corte, en un centro médico, en un asunto legal, en una aseguranza, Sí. y llevamos a una persona que nos traduzca, a mí me causa curiosidad cuando lo he tenido que hacer con algunos de mis hijos, y yo les digo, mira, quiero que por favor le expliques a la persona que necesitamos esto y esto y esto y esto, y por supuesto también necesitamos esto. Y cuando la persona traduce, dice dos palabras y lo dijo todo. Y yo le digo a mis hijos, "No, ¿le explicaste todo lo que yo te pedí que tradujeras?" Sí, ya lo hice. Lo interpretó Entonces, es muy interesante esa palabra. Traducción. o intérprete. Un buen traductor es aquel que dice punto a punto lo que la persona, el emisor originalmente quiso decir. Sí. Y el intérprete es aquel que dice lo que a su entender considera que ¿Qué debe debe decir. decir? Correcto. Por lo tanto, entre la traducción y la interpretación y la redacción y la gramática, hay, repito, un sinnúmero de errores. Y la Biblia no necesita interpretación, la Biblia se interpreta a sí misma. Muy bien. Así que vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24, verso 24. Y vamos a ver la gran advertencia de nuestro amado Yeshua, judío, que nos hizo para que todo el tema, tú tengas en cuenta esta cita para hacer una gran auditoría de quién es Yeshua, dónde nació, cuáles eran sus costumbres, de dónde vino, qué era lo que venía a hacer y para qué fue el plan establecido. Leamos Mateo 24, 24. Sí, muy bien. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 voy a tomar el contexto con el verso 23. Dice la palabra: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Qué cita tan poderosa, digámoslo, anunciándonos que iban a ser, que iba a venir en el futuro falsos cristos, falsos maestros, falsas enseñanzas. ¿Y qué iban a hacer? Pues engañar. ¿Y a quién van a engañar? Aún dice la Biblia que a los escogidos se engañará. Entonces, cuando nosotros leemos esa cita y vemos el contexto espiritual de lo que tiene la cita, es ahí donde tenemos que hacer una auditoría, porque Yeshua nos hizo la gran aclaración de decirnos, ojo, porque van a aparecer falsos cristos. Quiere decir eso, que a la luz de la palabra tenemos que entender el texto con el contexto. Muy bien. Entonces, para entender el título que le hemos dado a la predicación de hoy, necesitamos entender cómo fue que el mundo desvió la figura de Yeshua después de su muerte, resurrección, después de la muerte de los apóstoles, porque en el momento en que los apóstoles están con vida, ellos están claros en doctrina bíblica, están siguiendo la doctrina de la Torá,
entendiendo lo que tenían que hacer, jamás abolieron el sábado, nunca lo abolieron el día de reposo, cumplieron con las fiestas, siguieron con el entendimiento bíblico de la Torá. Ellos no abandonaron la Torá. Ellos nunca abandonaron la Torá. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ese Yeshua que la Biblia nos habla, frente a ese Jesús grecorromano, que fue tomado de una figura romana. Entonces yo quiero que vayamos a ver a quién era Constantino, Pastor Roberto. Y es importante que la gente conozca quién era Constantino para que vean cómo Constantino manejó la personalidad de Yeshua. Constancio, uno de los 4 coemperadores de Roma, gobernaba Hispania, Galia y Britania, ahora amenazadas por los bárbaros pictos. Cuando murió su padre, el ejército proclamó emperador a Constantino. En el año 306 después de Cristo, cuando el usurpador Magencio se hizo con el poder en Roma, Constantino selló un trato con el también ambicioso coemperador Licinio para eliminar a Magencio y repartir el imperio entre los dos. Mientras Licinio se hallaba defendiendo la frontera norte del imperio de los invasores bárbaros, Constantino marchó hacia Roma, sitiando la ciudad imperial donde se encontraba Magencio. Desesperado por si debía esperar a que pasara la amenaza de Constantino o enfrentarse a él en batalla, Magencio buscó consejo en las profecías sibilinas. Considerando que el enemigo de Roma mencionado por el oráculo era Constantino, Magencio preparó a su ejército para el combate. El historiador del siglo IV, Eusebio de Cesarea, nos relata lo que se cree que sucedió tal como el mismo Constantino dijo. Alrededor del mediodía, cuando empezaba a declinar el día, vio en los cielos ante él el signo de una cruz luminosa. Dijo que estaba por encima del sol y que tenía una inscripción: con este signo vencerás. Según dijo, vio un símbolo que parecía una cruz con una especie de letra P superpuesta. Eran las 2 primeras letras en griego del vocablo Cristo, Ki y Ro. Según algunas fuentes, también oyó una voz que le decía: con este signo vencerás. Muy importante cuando empezamos este tema tan apasionante, el Jesús griego versus el Yeshua judío. Yo sé que el tema y el título, como tú dices, tiene mucho interés. Sí. Es importante recordar esta frase. Si no conocemos nuestra historia, estamos expuestos a repetirla. Por favor, tenga presente esta frase. Si no conocemos nuestra historia, estamos expuestos a repetirla. ¿Qué significa eso? Permíteme hacer una pequeña mención antes de que entremos a Constantino. La gran mayoría de las cosas que hacemos hoy en nuestro diario vivir, especialmente en la vida de la congregación, aún en lo que conocemos como liturgia, es decir, dentro de un servicio tradicional, todos los eventos, la homilía, los cánticos, la ofrenda, la adoración, todo tiene un sentido totalmente en la palabra. En la Torá. Pero en el transcurrir de la historia, por eso mencioné, si no conocemos la historia, grave. Es importante que conozcamos el antecedente, el aspecto histórico en el primer siglo. Recordemos que la Biblia, cuando fue escrita, tenía un momento, una cultura, una época, una topografía. Todos los aspectos de ese primer siglo. Claro. Si todo esto lo traemos al siglo XXI, con la tecnología en el Internet, con la tecnología en tantas cosas, pues definitivamente muchos de los textos que tenemos en la Biblia hoy no los podemos entender. Claro, así es. Difícilmente. Entonces, en todo ese proceso de la historia, aparece un hombre llamado Constantino. Tal vez sea el único nombre que tú identifiques. Pero es muy bueno no solamente que identifiques a Constantino, un emperador, sino quién fue, cuál es su biografía, por qué ese hombre es tan importante en el trayecto y en el recorrido de la iglesia, de la congregación, de la Biblia. ¿Por qué es importante este hombre?
Sí, su así nombre completo era Flavio Valerio Aurelio Constantino. Qué cortico el nombre, Sí. ¿no? Pero lo voy a repetir, Flavio Valerio Aurelio Constantino, porque todos estos nombres tienen una esencia del Imperio Romano. Absoluto, sí. Ustedes recordarán cuando se habla de César, cuando se habla de Julio César, cuando se habla de Augusto, Son cuando se títulos. habla de Constantino, cuando se habla de estos emperadores, hay que tener presente que estamos hablando precisamente de una época muy difícil en la historia de la humanidad. ¿Cuál es? La historia más bélica, la historia más sangrienta Así de la es. humanidad. ¿Cuál es? La época del Imperio Romano. Ustedes recordarán que nosotros alguna vez decíamos, yo soy romano. Decíamos, hasta somos ahí, hasta ahí. católicos Sí, no, hasta ahí. romanos, imagínate. Romano. Y cuando nosotros mencionamos ese yo soy romano, de hecho, de una manera tan sin conocer el profundo sentido de esto, recordemos que el Imperio Romano, repito, era ha sido el imperio más dantesco de la humanidad. Sí, es así decir, es. Adolfo Hitler y todo el tiempo el Holocausto es apenas una pequeña muestra, repito, de lo que fue el Imperio Romano. Y todo esto, ¿por qué lo mencionamos? Porque evidentemente, posteriormente, este hombre Constantino fue conocido como Constantino el Grande. Así es. Y fue elevado con estos títulos de grandeza, por supuesto, por una tradición, por una iglesia, como es la Iglesia Católica, que lo colocó en esa posición de el Grande, al punto de que llegó a ser considerado como San Constantino, un Es decir, santo. se le da esa connotación de santo. Y esa palabra de connotación de santo que tenemos hoy es interesante. No vamos a entrar ahí, pero solo quiero mencionarlo. Hasta el siglo XXI, hoy, la tradición de Roma tiene entre sus atributos de carácter jurídico humano el darle calidad de santos a algunas personas. De eso lo Entonces, vamos a hablar de los se habla de dogmas. santificar al Papa, se habla de santificar a este hombre o a esta mujer por sus labores, etcétera. Pero realmente santo, solamente nuestro Padre eterno. La Biblia no menciona a los santos vivos, no a los santos muertos. O sea, es importante entender lo que estamos hablando porque ahí es donde vamos a hacer auditoría de los dogmas de la Iglesia Católica Romana que tanto problema han causado en la vida de una persona. Y por favor, quiero que entiendan algo, hermanos. Lo que estamos mencionando y estamos estudiando no tiene nada que ver con una crítica o algo por el estilo a la religión. Somos muy respetuosos, cada quien en su lugar. Solo estamos hablando de la historia. Estamos haciendo un estudio de la historia. Este Constantino, este hombre llamado Constantino, San Constantino, como fue llamado, nació en Naissus, en la actualidad la ciudad de Nice, el 27 de febrero del año 272 y muere a la edad de 65 años, el 22 de mayo del año 337 de nuestra era. Constantino el Grande es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, que es precisamente la actual ciudad de Estambul, ¿dónde? En Turquía, llamada Constantinopla, Constantinopolis, entre otras cosas, la ciudad de Constantino, que es allí precisamente donde se desarrolló lo que será conocido como la Nueva Roma. Tremenda enseñanza hasta allí. Ahora, muchas personas afirman que esta fue la razón por la cual después de la batalla del puente de Milvio, el 28 de octubre del 312, en la era de Constantino, en la que vence a Magencio, Constantino I el Grande instituyó un nuevo estandarte para marcar lo que llamaría el lábaro, o sea, lo que conecta las palabras, las letras X y P, que usted posiblemente ha visto hasta en una iglesia cristiana. Claro, es un símbolo que se utiliza
parte de la simbología del Vaticano particularmente. Usted ha visto muchas veces estas dos letras, XP, y alguna vez seguramente usted se ha preguntado, espero que sí, ¿qué significan esas dos letras particularmente? Pues muy bien, aquí está la respuesta. Es el alfabeto griego que son usadas para escribir Cristo, ungido y elegido. Eso es lo que significa las letras X, P, que Constantino llevaba en los escudos, ¿verdad?, de guerra. Muy importante, téngalo quieto ahí porque vamos a hablar sobre ese tema. Ahora, ese signo, ese emblema, ese símbolo llamado crismón, que Constantino el Grande quiso hacer creer que era Cristo, el ungido, el elegido, y exigía a los soldados que llevaran al campo de batalla dicho estandarte con el tema, el signo, que es, con este signo vencerás. Tremendo, pastor. Hic hoc signo vinces, que significa con este signo vencerás. Y de esta manera, por supuesto, alentaba a sus soldados para que lucharan por él, siendo como un elegido de Dios y que tenía esa autoridad para gobernar. Tremendo, o sea, empezó a utilizar la figura de Yeshua y hacerla pasar como que era en el nombre de él que le estaba haciendo todas las batallas que él tenía, Claro. ¿verdad? Noten algo importante, en el año 321 de nuestra era, es decir, en los años después de la supuesta conversión de Constantino, porque Constantino supuestamente se convirtió individual, nadie vio nada, absolutamente nada, nadie fue testigo de su conversión. Recuerden lo que les hemos enseñado, que revelaciones individuales no son doctrinas, no es una doctrina, pero esto se volvió una doctrina. Entonces Constantino supuestamente después de la revelación de que él ve en el cielo, él asemeja la revelación de Pablo y dice que él también vio y que él se cae del caballo y que vio en el cielo una cruz y que ahí él entiende que es Jesús el que le está hablando y en esa revelación él empieza lo que es la adoración de Constantino I, que como emperador, ¿verdad?, en el venerable Día del Sol, porque él dice que el sol se colocó en el ocaso y le dio como resplandor a él, y es lo que llamamos el sol del domingo, porque él dice Claro. que la revelación la recibió un primer día de la semana llamado domingo. Hay varias cosas Oiga ahí lo que estamos interesantes, hablando. sí, con respecto a eso que estás mencionando del sol. Porque recordemos que aquí es donde viene un punto importante a tratar en nuestro estudio. El sol en inglés tiene que ver con el día, domingo, es decir, Sunday. Sunday, día de sol, número 1. Número 2, cuando este hombre vio o tuvo ese sueño del sol, de esa luz que lo iluminaba, tú recuerdas en uno de nuestros estudios de Parashá que hemos considerado en los días anteriores, vemos cómo hay un concepto de la iluminación a través del sol. Yo voy a dar el ejemplo. Cuando una persona, en el caso de la fotografía, a mí me encanta la fotografía. Y cuando hacemos fotografía, el fotógrafo sabe que para una muy buena fotografía lo importante es tener una buena luz. Ajá. Obviamente depende del tipo de fotografía que se quiere tratar, pero me refiero, una foto requiere de luz. Fotografía es pintar con luz. Cuando nosotros colocamos el rostro de una persona en dirección al sol, vemos que su cara se ve muy limpia, muy brillante, ¿verdad? Y nos permite tener una fotografía. Si hay demasiada luz, demasiado sol, la fotografía va a estar sobreexpuesta. Hay mucha luz. Pero aquí hay algo interesante, solo lo voy a mencionar para que consideremos este punto. Cuando Moisés, ¿recuerdas? Subió al monte, ¿qué encontró? Dice que pasó 40 días allí y al descender de esa montaña, ¿qué sucedía con su rostro? Resplandecía. Dice la palabra que su rostro resplandecía. Pero cuando entendemos el resplandor del rostro de Moisés, no es el mismo resplandor de una persona que coloca su rostro al sol. Voy a explicar básicamente el por qué. Porque la luz que emite, que recibió Moisés en la montaña,
Era la fue luz de la menorá. de la iluminación del Padre eterno, sí, Claro. la menorá, la luz del Padre. Eso fue lo que él absorbió y le permite resplandecer. Pero cuando nosotros nos exponemos por varias horas a la luz solar, ¿qué sucede? Nos enseguecemos. Sucede todo lo contrario. Nos bronceamos o nos quemamos. Por ejemplo, a mí que me ve el sol 10 minutos y pues ahí sí que para qué, ¿verdad? Sí. Entonces, hay una diferencia entre tener la iluminación de la luz del Padre y tener la iluminación de la luz Del solar. sol, correcto. Entonces, ¿por qué hice este ejemplo y por qué es un tema apasionante, pero solo quise mencionarlo por lo siguiente? Porque estamos tratando de enfocarnos ahora de dónde viene el concepto sol, de dónde viene el concepto domingo, de dónde viene el concepto Sunday, y es precisamente este hombre Constantino quien determina que el domingo debe ser un día para que las ciudades descansen, debe ser un día en que todos los lugares de trabajo sean cerrados y debe ser un día en que precisamente las personas tengan la oportunidad de cumplir con sus actos religiosos. Pero mira lo interesante que hay aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué él quiso hacer este cambio de esta manera? Bueno, noten algo importante. Constantino no es un creyente. Constantino tuvo un tipo de visión, una experiencia extraña. Y los recintos del templo pagano, que fueron dedicados al dios Apolo Galáctico, Gálico, porque Constantino era un adorador de los dioses del Olimpo. Absolutamente. Era un greco romano, venía Los con la astros, adoración de dioses paganos. Y él tenía una adoración exacta. Si usted estudia la biografía más ahondamente la biografía de Constantino, él era adorador de los dioses del Olimpo. Entonces, según las personas del ejército de Constantino, la visión fue del dios Sol. No está hablando aquí del dios omnipotente, de nuestro Abacados, sino del dios Sol. Por eso cuando usted ve las figuras grecorromanas, las ve con una iluminación de un sol atrás. Y por eso usted ve al Jesús grecorromano con un sol atrás. La aureola. Con la aureola. Y usted Sí. ve el Vaticano con la aureola. Y usted ve toda la adoración de Vaticano es con la aureola porque es el culto al dios Sol. Ahora, esta deidad adorada en ciertos cultos de misterios grecorromanos de las deidades bajó al nombre del sol invisible y por eso llamamos el sol invictus. Por eso Roma tiene una claridad con el sol invictus. Entonces usted tiene que empezar a entender todo lo que son las figuras bizantinas que nosotros hoy en día vemos en las fotografías. El arte es bizantino, es de Constantino, porque tiene que ver con la adoración del sol. Ahora, hay una gran evidencia histórica que muestra que Constantino I el Grande fue iniciado en uno de los cultos al sol invicto poco antes de tener la tal visión celestial. Usted tiene que entender que este tipo de gente manejaba un tipo de ritos paganos, de iniciaciones, se llaman ritos de iniciación, y él antes de supuestamente tener la tal visión, fue sometido a uno de los grandes rituales de los dioses paganos, y allí es donde nosotros vemos la evidencia de lo que fue el culto pagano al dios Sol, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros cuando vemos historia, y me imagino que usted ha conocido un poco de esa historia grecorromana, usted ve el tal arco triunfal, que de acuerdo a la descripción es una deidad solar. Y usted ve solo en lo que era la época de Constantino, usted no ve a la adoración al Padre Celestial, sino la adoración al dios pagano, al dios Invictus Sol. ¿Ven lo interesante entender el tema? Ahora, es importante entonces entender la era pagana en la cual vivía Constantino. ¿Quién era Constantino? Era pagano. Pero él entendió que hacer una negociación, hacer un tratado de paz, ¿verdad? Digámoslo con los cristianos de ese tiempo,
Y no solo con los cristianos, sino también quería hacerlo con los musulmanes de ese tiempo, y no solo con los musulmanes, sino con la casa de Judá en ese tiempo. Era lo mejor que podía hacer para una estrategia política, social y económica. Entonces, ecumenismo. Pastor Roberto, era la época pagana de la adoración sol. Y Constantino I fue el que dio la imperatoria de la adoración al sol Invictus. Y vemos entonces que empieza a acuñar monedas con el sol Invictus, todo el arte bizantino, se cambia el sol Invictus, todo lo que tenía que ver con la religión en ese momento, cambia el sol Invictus, y allí es donde nosotros vemos la gran inscripción de Christmas, o sea, la X y la P, ¿verdad? Que fue encontrada en la tumba de Pompeya. 2 siglos y medio antes de la batalla del puente de Milvio, perteneciente a otro gobernante romano que también había proclamado ser ungido, y allí empieza lo que es los primeros pasos para entender dónde nació, dónde se secuestró, yo la palabra la tengo, es más clara esta palabra, dónde se secuestró la figura de nuestro amado Yeshua, y dónde se cambió la figura de Yeshua como el Jesús greco-romano. Es decir, todo lo que se está sucediendo hoy obedece a que el pueblo de Israel, la Torá y todo el concepto del sacerdocio, los levitas, el servicio, el culto, el templo, todo este proceso, estos hombres lo que están haciendo ahora es llevar la contraria a todo lo que ya estaba establecido precisamente en la Torá. Sí. Por eso mencioné hace un momento que muchas de las cosas que hoy realizamos a nivel de congregación tienen que ver con un principio, y es el principio de la Torá, sí, que posteriormente se cambió, se adulteró, se falsificó, se cambió. Tú utilizaste la palabra se secuestró. Sí. Y yo cuando hablo de esto recuerdo una fecha, solo la voy a mencionar, que nos viene a nosotros como algo especial. Nosotros celebramos nuestra boda en una fecha que es 8 de diciembre. Ajá. Es decir, al anochecer del 7 de diciembre, para amanecer el 8 de diciembre, en el calendario romano, se celebra en nuestro país la cultura de una noche que se llama la Noche de las Velitas. Sí. Esa Noche de las Velitas o la Noche de los Faroles, se colocan faroles con velitas que iluminan en todas las casas en todo el país. Y yo recuerdo que se colocaban en las puertas o en las ventanas de las casas. Velitas. Se colocaban 9 velitas. Y eso era impresionante, las 9 velitas. ¿Tu casa colocaba 8? 9 velitas. Mi Esas casa 9 colocaba velitas. 8. Y cuando hoy nos damos cuenta, conociendo la historia, qué representan esas velitas, nos damos cuenta que precisamente lo que se estaba haciendo era imitar, copiar la historia de Hanukkah. Claro. Entonces, pero nosotros ¿qué íbamos a saberlo? La Hanukkah tiene 9 brazos y se colocaban las 9 velitas. Y lo hacíamos porque además nos parece, es una celebración muy bonita, es muy agradable, es una celebración familiar, es una celebración de gozo, de mucha alegría, es una celebración muy bonita. Pero lo que no sabíamos es que esa celebración de las velitas fue algo que el Imperio Romano tomó de la Torá, del pueblo de Israel, y lo cambió, lo adulteró, lo cambió, le colocó otro nombre y se celebró como algo de religión y tiene que ver con una fiesta, no sé cómo, pagana, la Virgen del Carmen. Esa fiesta, la fiesta. La patrona de México. Muy bien. Así sucesivamente podemos encontrar muchos modelos. Por ejemplo, hablando del mismo tema, las posadas. Claro. Que de ahí vienen precisamente. Las posadas, estoy seguro que ustedes han escuchado o han vivido esa experiencia. Las posadas, la novena de aguinaldos, todo eso tiene que ver precisamente con lo que nosotros hoy celebramos bíblicamente, que es el tiempo de Hanukkah. Claro, porque se secuestró el concepto. Exactamente. Y se cambió el tema. Y por eso nosotros no podemos ver la verdad hasta que la verdad nos haga
Muy bien. libres. Entonces, este culto que estamos mencionando del sol invicto con Constantino el Grande, realmente fue en principio originado en Sirio y fue puesto por los emperadores romanos a sus súbditos un siglo antes de que existiera precisamente Constantino. Ya era algo que se venía practicando en el Imperio Romano por mucho tiempo de anterioridad. Y a pesar de contener elementos de cultos a Baal, por favor, y Astarte, ¿quién era Astarte? Muy importante, esa diosa, la diosa Astarte, era esencialmente ¿qué? Era una cultura monoteísta realmente, porque asumía que el dios Sol era precisamente el sol de mayor, el dios de mayor jerarquía al cual se le rendían todo tipo de atributos, más que a cualquier otro dios. Este culto del sol invictus era contemplado dentro de lo que era el mitraísmo, es decir, dentro del proceso propio del Imperio Romano, tanto que se les confundía con otras religiones de otro tipo de dioses. Y en dicha época, indiscutiblemente, se hablaba del dios Mitra. Recuerden, lo hemos mencionado, el dios Mitra y del dios Sol. Entonces había como una competencia entre esos dioses y ambos cultos enfatizaban el elevado estatus de lo que era el Sol Invictus, el Tremendo. Dios victorioso, el Sol Invictus. Ya esa época, antes de la muerte de nuestro amado Yeshua, en el 165 antes de la muerte de nuestro amado Yeshua, había habido la rebelión de los macabeos, que también tenía que ver con todo lo que era este hombre malvado, ¿verdad? Que Antíoco Epifanes, que él quería dañar de nuevo, secuestrar la visión de Israel, la Torá, hacer renunciar al pueblo a la Torá, hacer renunciar al Shabbat y hacerlo renunciar a sus principios, y ahí vino una gran asimilación. Pero luego viene Constantino, que ya viene en una tradición después de la muerte de nuestro amado Yeshua, y él vuelve a sacarlo, pero esta vez no les da persecución, ¿verdad? Sino que hace alianzas. Y aquí es donde viene el problema serio con la alianza. Porque ¿cuál era el objetivo de Constantino primero? Su obsesión era lograr una unidad política, religiosa y territorial. Esto era lo que él estaba buscando. Que religiosamente, políticamente y territorialmente él fuera Constantino el Grande. Claro. Entonces, esa decisión de convocar ahora a un concilio en la ciudad de Nicea, no la tomó porque fuera una persona porque quisiera convertir a su pueblo al cristianismo. No, de ninguna De ninguna manera el concilio de Nicea fue para decir, no, todos somos convertidos y de ahora en adelante vamos a seguir la Torá. De ninguna manera ese concilio de Nicea tuvo que ver. Porque, si usted lo ve, el único que no estuvo sentado, los únicos que no estuvieron sentados en el concilio de Nicea fueron los judíos. La Torá no fue colocada en la mesa de negociación. De hecho, los primeros, digámoslo, padres de la iglesia apostólica en el tiempo de Constantino no invitaron a la tribu de Judá, digamos lo que era la existente, a sentarse en la mesa de negociaciones. No es importante lo que estoy hablando, sumamente importante. Fueron tomados como los perros, así era como llamaba Constantino, así fue como llamaron los padres de la iglesia primitiva a los judíos, como los perros, como los inmundos, que no tenían que ver nada en la mesa de negociación. Entonces, los únicos que quedaron por fuera en el concilio de Nicea, pues nada más y nada menos que eran los que podían defender la Torá. Entonces, no se tomó una posición de cristianismo, se tomó la figura más importante en esa época, que era ¿quién? Yeshua. Y se hizo con él un dogma, una estrategia, una nueva religión, una nueva pensamiento, y se dio a dar de que absolutamente nada tenía que ver ni con la Torá, ni con el Antiguo Testamento, ni con nada que hubiera que ver con el Tanakh. Aquí es donde nosotros podemos canalizar lo que está sucediendo. Y por eso cuando nosotros vemos
el por qué la iglesia evangélica hoy en día no conecta la Torá, no conecta a Yeshua judío con el Yeshua que vino a la tierra, con el Yeshua que volverá, es porque hubo un secuestro en la personalidad de nuestro Yeshua. Pastora Pili, por favor, explique eso más claramente. Mire, déjame decirte una cosa. Si hay un tema que usted tiene que escuchar una y otra vez, es este. ¿Por qué? Porque lo que Yeshua dijo era que se iban a levantar falsos cristos, falsos maestros. O sea, quiere decir, cuando usted habla de falso, quiere decir que hay alguien auténtico, ¿o no? Sí, usted, Pastor Roberto, usted que es experto, el Pastor Roberto es un grafólogo, experto en documentos y títulos, valores. Y el Pastor Roberto, cuando yo lo conocí, él me dio una clase, una enseñanza acerca del billete falso y el billete auténtico. Pues para que nosotros entendamos que hay falsos cristos, falsos maestros, falsas doctrinas, no vamos a poder nunca decir, eso es falso. Pues si tú no conoces el auténtico, claro, por supuesto. ¿Cómo vas a conocer el falso? Entonces, si no conoces lo auténtico, tú vas a seguirte por lo falso. Porque hasta que tú conozcas lo auténtico es que tú puedes hacer paralelo, comparar. Sí. Entonces, concluir. Es importante que las doctrinas que se predicaban antes del concilio de Nicea se pongan hoy a la mesa para entender el tema, pastor. Claro. Este tema del concilio de Nicea definitivamente es fundamental en la vida de todo creyente. No se trata, porque tenemos esta situación, con todo amor y respeto lo quiero mencionar. Hoy por hoy, cuando se habla de raíces hebreas o sendas antiguas o mesianismo o todas estas frases que hoy conocemos, todo automáticamente se asocia con el concepto judaizar. Sí. Pero realmente, mis amados hermanos, cuando la Biblia nos habla, volveos por las sendas antiguas, no nos está hablando ni de judaizarnos, ni nos está hablando de cambiar de aquí, de allá. Ni volvernos mesiánicos. Lo que nos está diciendo la palabra es, vuelvan por las raíces antiguas, busquen el original, y cuando conozcan el original del billete, para el ejemplo que tú acabas de presentar, cuando conozcas cuáles son sus características, la materia, el material en los cuales fueron elaborados, la esencia de la escritura, los misbot, los mandamientos, las ordenanzas. Cuando tú conozcas esta Torah, estos primeros 5 fundamentos escritos por Moisés, entonces de allí en adelante tendrás suficiente preparación para entender todo lo demás. Hoy es muy particular esto que estoy mencionando por lo siguiente. Con mucha frecuencia vemos a tantas personas llevando la contraria a sus pastores sobre las cosas que se hacen en una congregación. ¿Por qué se reúnen el sábado? ¿Por qué leen la Torá? ¿Por qué el Shabbat? ¿Por qué sí? ¿Por qué el Shabbat? ¿Por qué le nombramos Yeshua? ¿Por qué se dice Yeshua? Bueno, pues porque es su nombre original en hebreo, su original es ese. Pero a donde quiero llegar con mi ejemplo es lo siguiente. Por favor, hermano, recíbame esto con amor y con respeto, se lo digo. Si tú no conoces la historia, si tú no estudias la historia, si tú no vas por la senda antigua y no tienes el fundamento bíblico para acusar, juzgar, criticar, entonces, por favor, tómate el tiempo, estudia, prepárate, y cuando evalúes todo el original, podrás tomar tu propia conclusión, que por supuesto es muy respetuosa, porque hasta el Padre Eterno nos permitió tener libre elección o libre albedrío. Entonces, después de que tú estudias todo el contexto, nosotros tenemos hoy, estamos cerrando el capítulo, la parashá 53 de un ciclo anual, y podemos tener claridad de todo lo que la palabra nos enseña. Entonces, cuando hablamos del concilio de Nicea, no lo podemos pasar tan alto o tan rápido, porque allí se definió toda la problemática teológica doctrinal que tenemos hasta nuestros días. Y algo importante, Pastor Roberto, es tan importante el tema que estamos trabajando hoy. Mira, en el concilio de Nicea, estamos hablando del 321, 322, en la época de Constantino,
muerte, ya había muerto nuestro amado Yeshua 321 años atrás, los apóstoles ya habían muerto, estaba ahora la iglesia, digamos, los primeros padres de la iglesia. Hay una gran persecución ideológica, histórica, geográfica en esa época. Pero nota algo, para ese momento todavía no teníamos los 27 libros del Brit Hadasha, del Nuevo Testamento. Por supuesto. Teníamos documentación, pergaminos, lo que los apóstoles habían escrito. Usted recuerde, mire, aún después de la muerte de Juan, del apóstol Juan, 90 años después fue que salió la primera versión, la primera documento, el primer pergamino de lo que se escribió. Entonces imagínense lo que es tan importante entender que se estaba negociando en Nicea, si lo único que teníamos eran pergaminos sobre la mesa. Muy importante, ¿no cree usted? Hay algo súper importante aquí que quiero compartir con ustedes. El 90%, oiga bien, el 90% de lo que Yeshua enseñó fue colocado en el Brit Hadasha. El 10% no lo colocaron. ¿Usted no le interesa saber el 10%? ¿Usted no está interesado en saber qué pasó con ese 10% que no está en la Biblia, pero que Yeshua lo dijo y que en ese concilio lo desvió? Entonces, cuando nosotros hacemos la analogía, es donde vamos a entender el tema. Déjame compartirte lo siguiente. Vamos a ir con gráficas en el momento y vamos a ir explicando gráfica con gráfica. 1. En ese concilio de Nicea aparece cómo se va a demostrar, cómo se va a mostrar la figura de Yeshua realmente. Entonces, nosotros crecimos, yo no sé usted, pero yo sí crecí, yo me imagino que mi esposo también, con una figura de Yeshua, de Jesús. Ahora voy a cambiar el nombre para que vean la diferencia entre hablar de Yeshua y Jesús. Yo crecí con un Jesús de barba, de cabello largo. Ojos claros, clarísimos, azules. Yo decía, yo no me parezco en nada a ese Jesús. Y el blanco, con su nariz respingada, ¿verdad? Con ese Jesús crecí yo. Y siempre me recordaré que en todos los cuadros en mi casa, él tenía un manto rojo, como una toga roja. Eso fue lo que yo recuerdo, Pastor Roberto, de ese Jesús con el que yo crecí. Todos, Pastor Roberto, todos saben cuál es el aspecto de Jesús que creó Constantino. Usted sabe que lo creó Constantino, ¿verdad? Ay, Pastora Pili, ¿cómo vas a decir que lo creó Constantino? Pues claro, ¿por qué? Porque esta es la figura occidental. En todos sitios se reconoce como alguien de cabello largo, barba, que viste una túnica larga con mangas largas, a menudo blanca, azul o roja, depende del país, porque si era el Jesús africano es negro, si es el Jesús mormón es blanco, no puede ser negro porque imagínense, los mormones son blancos. Y entonces vemos un rostro que se reconoce y un sol invictus atrás que lo ilumina el sol. O sea, como Jesús el que está Jesús es la tipología del Dios sol invictus. Ok. Y con un gesto en su mano que es como esto que estoy haciendo acá. Y usted ve al Papa Romano, al emperador romano, porque él es el emperador en ese momento, haciendo la misma figura, porque él es tradición de Constantino el Grande. Entonces, Pastora Pili, de hecho, Pastor Roberto, esa imagen de ese Jesús con el que nosotros crecimos es de la época bizantina. Yo creo que es una de las imágenes más retratadas en el mundo entero, ¿verdad? Sí. Es la imagen que tal vez en los corazones de millones de seres humanos, cuando pensamos en el Jesús romano, pues evidentemente viene a nuestra mente esa imagen, la imagen del Sagrado Corazón, la imagen del Jesús el Sagrado Rostro, decíamos también, todas estas imágenes que tienen que ver con Jesús. Ahora, ¿por qué estamos hablando y de ninguna manera estamos irrespetando, por favor, una cultura religiosa en este sentido? Recuerden que estamos haciendo un estudio de la historia. Y esto es muy importante porque
si ya lo que nosotros sabemos, en primer lugar, no hay una imagen física que establezca el rostro de Jesús. Hay una descripción de sus características. De hecho, la misma Biblia nos narra que aún su rostro fue totalmente lacerado cuando dice que se le arrancó la barba de su rostro completamente desfigurado, una cosa impresionante. Pero toda esa imagen de ese Jesús bonito, de ese Jesús pintoresco, de ese Jesús de Hollywood, de ese Jesús artístico, es una imagen, y tú lo dijiste, es una imagen bizantina, es una imagen que viene del siglo IV, ¿sí?, en adelante, y que son las que precisamente hoy tienen esa simbología. Entonces vemos esa imagen siempre acompañada de la aureola, de ese sol brillante, resplandeciente en su parte posterior. Tú mencionabas hace un momento lo de la posición de la mano, aunque no vamos a entrar en ese detalle, pero la posición de la mano en estos cuadros tiene que ver todo este sistema gráfico o publicitario de estas imágenes, tienen otros sentidos más de fondo, que no voy a entrar ahora a esos detalles, pero la posición de las manos, la posición de la cara, la expresión del rostro, son imágenes publicitarias, claro, que tienen un sentido y tienen un mensaje, vamos a decir, oculto detrás de todas esas imágenes simbólicas, ¿no? Y es que la imagen, Pastor Roberto, cuando nosotros estudiamos ya profundamente lo que estamos hablando, y lo que te voy a compartir es, no me lo creas, búscalo y encuéntralo, verás que vas a ver. Resulta que este Jesús bizantino es la imagen de Constantino el Grande. Exactamente. Entonces, cuando nosotros veíamos esa imagen, lo que él quería mostrar era él, su imagen. No a Jesús, no a Yeshua, sino su imagen. Y secuestró la imagen de Yeshua y aparece la imagen del emperador entronizado, como se ve en las fotos, ¿verdad? En la iglesia de la Santa Patroncina en Roma, nosotros vemos a Constantino el Grande sentado en la imagen como Jesús, pero no es nuestro Yeshua HaMashiach. Entonces, Pastora Pili, eso es demasiado profundo. Claro que estamos hablando profundo porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora, claro, los bizantinos representaron a Yeshua con una túnica. A Jesús, perdón. Sí, tiene razón. Vamos a diferenciar Jesús de Yeshua. Cuando yo nombre Jesús, usted va a entender que es grecorromano, y cuando nombre Yeshua, usted va a entender el Hijo del Padre Celestial que vino a la tierra. Los bizantinos representaron a Jesús con una túnica dorada también, y sentado en el trono, inspirando a Zeus. Entonces vemos que los bizantinos representaron a Jesús con una túnica dorada y sentado en un trono inspirados por Zeus. ¿Usted cree que lo que yo estoy compartiendo no es? Vaya a la cultura bizantina y vea a Jesús con un manto dorado, con el sol invictus sentado. Está en la iglesia pucenciana en Roma. Y ese es el Jesús que representa a Zeus. Y está en la historia, por lo tanto, es lo que se quiere representar precisamente en estas obras, mejor obras artísticas, porque son eso, obras artísticas, repito, que representan a este Jesús con su túnica dorada, como gobernante celestial de todo el mundo. Y repito, es muy similar esta imagen a una famosa estatua de Zeus con cabello largo y barba, sentado en su trono. De la misma estatua de Zeus que aparece en los dioses del Olimpo en Grecia, nos aparece en Roma, y vemos la estatua de Constantino aún hoy en día en la plaza, en el Vaticano, la estatua de Zeus, que era conocida como el emperador romano Augusto, que mandó a hacer una copia que le representa a él con el cabello largo y con la barba. Y estos artistas bizantinos, esperando mostrar el reinado celestial de Cristo, ¿verdad? Y allí nos aparece el rey cósmico, Zeus, que es representado con los dioses del Olimpo. Imagínate tú esto. Ahora, los escritores del Evangelio, usted va a ver importante, ¿cómo se veía realmente Yeshua? Usted tiene que entender este tema, cómo se veía Yeshua. ¿Y por qué se lo estoy diciendo?
Porque si usted no ve cómo se ve Yeshua, cómo se va a ver cuando venga nuestro amado Yeshua por segunda vez, cómo se va a ver, cómo se va a vestir, cómo va a ser. Y si usted sigue pensando en ese Jesús griego, usted va a esperar ese Jesús griego y él no va a venir así. Entonces tiene que entender, como lo dice la Biblia, que él va a venir. Por eso los escritores del Evangelio registran a Yeshua, y por eso los apóstoles registraron a Yeshua como yendo a la sinagoga, no al Vaticano. Por favor, Yeshua no va a llegar a Roma. Yeshua no va a ir a Roma porque Roma no tiene nada que ver con Yeshua. Yeshua no va a entrar al Vaticano porque esa no tiene absolutamente nada que ver con nuestro amado Yeshua. Entonces, si a usted le muestran a un falso Cristo que va a llegar a Roma y que se va a sentar y que va a llegar a gobernar en Roma, usted ya sabe que eso no es cierto, porque él no va a llegar a Roma y no va a entrar al Vaticano, porque el Vaticano no tiene nada que ver con Yeshua. Él está preparándose para venir a su templo en Jerusalén. Leamos, por favor, y vea si Yeshua iba al Vaticano. Si hubiera Vaticano en ese tiempo, si Yeshua hubiera ido al Vaticano o hubiese ido a los templos paganos del dios Zeus. No, la Biblia nunca nos habla de templos paganos que Yeshua haya pisado. Lucas capítulo 4, verso 16. Libro de Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 16, dice la palabra. Vino a Nazaret. Claro. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. No estaban escritos los libros del Brit Hadassah, del Nuevo Testamento. Claro. Que se le entregó el rollo, la Torá, y se le entrega el libro, el Tanakh, y se le entrega el libro de Isaías. Y habiendo abierto el libro de Isaías, halló el lugar donde estaba escrito. Y todos recordamos el libro de Isaías en el capítulo 61. Bien, entonces allí nosotros, el Padre nos muestra que de ninguna manera Yeshua entró a un templo pagano del dios Zeus. Entonces no hay forma de entender de que nos muestren a Jesús como un dios Zeus o como un templo pagano, como entrando a un templo pagano. Ahora, Yeshua aclaró, y eso ya lo hemos hablado en muchos de los temas, pero voy a volverlo a aclarar, que la forma de seguirlo a él, en el libro de Juan, en el capítulo 15 y en el verso 10, era totalmente claro. Verdaderamente, si amábamos a Yeshua, no podíamos abolir ni la ley ni los mandamientos. Y Yeshua lo estableció muy claro. Veamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, verso 10. Dice la palabra, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, cuando nosotros vemos al Jesús griego, y el Jesús griego dice, no, ya no necesitas guardar los mandamientos, porque el Jesús griego te está enseñando, o sea, Constantino te está diciendo a ti, no necesitas los mandamientos, ya no necesitas nada de eso, me necesitas a mí. ¿Cuál? A Jesús griego. Pues parece confusión aquí, ¿verdad? Pero no es confusión, es claridad. Ahora, en el libro de Lucas, en el capítulo 23, verso 56, Yeshua aclara el concepto del día del reposo. Léalo, por favor, en Lucas capítulo 23, verso 56. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Usted no ve que Yeshua les haya enseñado a ellos, miren, cuando yo me muera, ustedes no tienen que ir al día de reposo, ustedes pueden seguir su vida. Ese es el Jesús griego que está diciendo, no, tranquilas, día de reposo no existe, yo soy su reposo. Usted ve que después de la muerte de Yeshua, ellas están guardando el día de reposo porque entendieron perfectamente todas las tres características que Yeshua les enseñó. Sí, veámoslo un momento desde el verso 54 para entender este contexto. Dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué estaban cumpliendo aquí? El día de la Torá. Estaban cumpliendo con los mandatos de la Torá.
que nos hablan en los libros, particularmente en Levítico, todos los procesos que se debían cumplir. Y aquí está cumpliendo, repito, con lo que está escrito, con lo que Moisés escribió de él. Claro, entonces, Pastora Pili, si tú dices, yo sé que tú lo estás pensando, si tú dices que Yeshua no vestía como lo que nosotros vemos en la foto bizantina, ¿cómo se vestía Yeshua? Ujú. La Biblia nos dice, claro, la Biblia nos da todos los detalles completos. ¿Cómo vestía realmente Yeshua? Encima de la túnica, una sola vestía el manto. Una sola prenda. Y sí la debe. prenda debajo era la prenda de una sola pieza que no Correcto. podía ser cosida en varias piezas. Y eso es Muy importantísimo. importante. Y vestía un manto, que es lo que hoy llamamos talit o Correcto. tzitzit. Ujú. Váyase conmigo al libro de Éxodo, capítulo 28, verso 4, y veamos cómo el Eterno solicitó que nos distinguiéramos de cualquier persona en el mundo. Yeshua se distinguía como judío, no como griego, no como romano. De ninguna manera Yeshua vistió como un romano, vistió como judío porque, Sí, porque él ese era manto, judío. recordemos que el manto rojo es esa capa mejor. Claro, es Esa capa roja es un símbolo del emperador. de los soldados romanos, bueno, de la cultura romana, mejor, de Claro. la cultura romana. El verso 4 de capítulo 28 de Éxodo dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Esta vestimenta de Yeshua, recuerden que él vino como el Yeshua sufriente, no está vestido como sumo sacerdote porque ahí no está cumpliendo la función de sumo sacerdote. Cuando él vino, él cumplió la función de un enviado de sacerdocio sufriente. Absolutamente. Ahora, ¿cómo sabemos que Yeshua sí traía puesto un manto, un tzitzit, por la mujer del flujo de sangre? Ujú. Vamos al libro de Marcos, capítulo 5, verso 27, y veamos qué fue lo que tocó la mujer. ¿Tocó el éfod? No. ¿Tocó el manto rojo de Constantino? Pues no, porque la túnica de Constantino no tiene borlas, no tiene los tzitzit. Ujú. Entonces, ¿qué tocó? Libro de Marcos, capítulo 5, verso 27. Dice la palabra, capítulo 5, verso 27. Esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, pues antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás entre las multitudes y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, que aquí es el talí, Sí. ¿verdad? Seré salva. Y aquí salva nos está hablando de sanidad. Entonces, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquella dolencia, de aquella enfermedad. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Claro, entonces Yeshua dice: ¿quién me tocó? Porque poder salió de mí. Y sabíamos exactamente qué era lo que ella estaba tocando. Hay una aclaración y como con un momento que no viene al caso, pero ya el pastor eso lo ha explicado en sus temas de estudio bíblico también. Recuerden que los tzitzit tienen que ver con el nombre de Yod, Hei, Bat, Bat, Hei. Hei, de las 22 letras del alfabeto hebreo, pero del significado de esas 4 letras. Y ella tocó esa área, y en el momento en que ella lo tocó, salió poder de Dios para su vida. Ahora, esas vestiduras de nuestro amado Yeshua nos vuelven a salir a la luz. ¿Cuándo? Cuando en el libro de Juan, en el capítulo 19 y en el verso 23, los soldados toman las vestiduras de Yeshua. ¿Y usted cree que ese versículo bíblico quedó escrito por cualquier cosa? No, nos está mostrando las vestiduras judías de Yeshua. No nos está mostrando la toga de Constantino.
nos está enseñando que Yeshua, sus vestiduras eran judío, que estábamos hablando de nuestro amado Yeshua, quien fue a la cruz del Calvario y no fue como romano, fue como judío. Claro. Entonces, en los evangelios dicen más cosas de la ropa de Yeshua durante su ejecución. Cuando los soldados romanos dividen sus mantos en 4 partes, su manto no nos dice que la parte interna de su vestido, porque la parte interna de su vestido era una sola pieza, y esa pieza no fue rota, y es bíblicamente claro para nosotros. Ahora, quiero hacer una claridad también, algo que estamos mencionando, porque esta expresión que estamos usando, yo sé, que en el corazón de muchos hay ese espíritu antisemita, y es importante clarificar esto. Cuando hablamos de un manto judío, cuando hablamos de una vestimenta judía, nos referimos a la tribu de Judá que está presente hoy. Claro. ¿Por qué? Porque es importante presentar este tema, porque la vestimenta que Jesús vestía, siendo él judío de la tribu de Judá, correspondía a la vestimenta utilizada por las tribus de Israel. Claro. Quiero que tengas presente esto. Moisés utilizó igual el talí, Moisés cubrió su cabeza igualmente lo hizo Noé. Esto es muy importante y tenemos, bueno, es decir, si solo me permites un segundo para mencionarlo. Cuando mencionamos esta prenda del talí, les voy a dar algunos textos bíblicos, léalos en casa, por favor. Números capítulo 15, verso 37, cuando nos habla precisamente de los tzitzits, porque el talí tiene como fundamento ¿qué? Adoración, es un manto de oración. Recordemos que Pablo se guardaba en su tienda. Cuando hablamos de la tienda, y yo se los confieso, siempre me imaginé que la tienda que hace referencia al texto bíblico era una tienda, carpas, como la carpa del camping que tenemos hoy para ir a acampar. Claro. No. La tienda es ese talí que cubre su cabeza, y dice que Pablo se guardaba en su tienda para tener ese tiempo de oración. Es un manto de oración. ¿Qué nos dijo cuando la mujer tocó el manto de qué? El manto de oración. Ahora, atención, voy a dar algunos textos. Tengo un sinnúmero de textos bíblicos de un estudio que realizamos sobre el contexto de talí. No los voy a mencionar ahora, algunas citas para que usted lo corrobore en casa. Deuteronomio capítulo 22, verso 12, Salmo 36, 7, Mateo 23, 37, Isaías 6, 1, Primera de Reyes 19, 19, Primera de Samuel 24, 11, Mateo 7, 35 al 37, Primera de Samuel 24, 18, Malaquías 4, 12, estoy saltando muchos, Mateo 9, 20, Marcos 6, 56, Hechos 12, 7, Génesis 2, etc. Todo esto para mencionar que, mis hermanos, que estas prendas de vestir que hablamos en la vida de Yeshua, claro, eran las prendas de vestir que el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, vistieron a lo largo de toda su trayectoria, después de salir de Egipto, después de pasar por ese desierto, llegar a la tierra de promesa, aún después de abandonar el nombre del Padre y todo lo demás. Esa cultura en cuanto al vestir se ha mantenido, y en el tiempo de Yeshua él vestía las prendas de vestir de Israel, pero lo mencionamos como prendas de vestir judías. Cuando se habla de un talí, todo el mundo dice, el talí, eso es una prenda de los judíos, los tzitzit, eso es algo de los judíos. Sí, es algo de los judíos en el sentido, repito, que es la tribu que tenemos hoy presente, pero es una prenda de vestir, repito, que corresponde a toda la cultura de las 12 tribus de Israel. Por eso es tan importante que el tema que nos estamos tratando lo veamos bíblicamente. ¿Por qué no era una toga? Porque la toga no representa absolutamente nada en la Biblia. La toga representa, para cada uno de nosotros, entendemos que se identifica con Roma, pero el talí no se identifica con Roma, el talí se identifica con el pueblo de Israel. Es correcto. Este talí, esos 4 borlas que trae el manto, trae las 4 borlas de los 613 mitzvot, de los 613 mandamientos. Entonces, cuando la mujer toca el manto, sale poder, porque estamos hablando de un tema de lo que era la vestimenta de nuestro amado Jesús. Ahora, Pastora Pili, ¿y el rostro? Es muy importante el rostro.
Muy bien. El rostro. Entonces, veamos el rostro. Y en el rostro voy a hacer un énfasis muy grande por lo que acaba de decir el pastor. ¿Saben que nosotros hemos secuestrado la imagen de Yeshua a través de las películas? Nosotros tenemos la imagen de Yeshua a través de la película de Mel Gibson. Sí. Tenemos la imagen de Yeshua a través de la película de Jesús, digámoslo así. Tenemos a Moisés a través de la película de Moisés. O sea, nosotros hemos secuestrado la imagen en nuestra mente. Y ese es un problema muy serio, ¿saben? Porque como nosotros vemos ese Jesús de las películas, no sabemos cómo es verdaderamente nuestro amado Yeshua en su segunda venida. Eso es importantísimo. Déjame compartirte. Acuérdate que la imagen bizantina del Jesús bizantino, ese Jesús bizantino es Constantino, cuarto día, quinto día, sexto día, Shabbat, y luego vuelve a comenzar en el primer día. Pero resulta, no hay los días que conocemos hoy, ni los sábado, meses que domingo, no hoy. lo existe. Pero resulta que hay una versión bíblica que dice que las mujeres llegaron el primer día a la tumba. Las mujeres, amados, las mujeres, no Jesús. Por eso es tan importante la Mona Lisa. Póngale mucho cuidado a lo que estoy diciendo. Las características del rostro de Yeshua eran judías. Por favor, usted tiene que entender eso porque si no, usted nunca va a hacer el clic ahí. Que Yeshua era judío, usted tiene que entender eso. Es cierto, como se ha encontrado en repetidas veces de una amplia variedad de literatura, incluso de las cartas del apóstol Pablo, está tan claramente estipulado que Yeshua, las características de él eran judías. Algo importantísimo que nosotros tenemos que entender es que Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años, ya estaba maduramente formado su cuerpo, no lo comenzó a los 12 cuando fue al templo, pero es importante entender que a los 12 años ya Yeshua estaba empezando sus primeros pasos de preparación, pero porque estaba en el bar mizvah, pero en realidad su madurez en el cuerpo estaba a los 30 años. Entonces, de cualquier manera, la imagen de Jesús bizantina no tiene nada que ver con nuestro Yeshua judío. Las adaptaciones bizantinas lo ponen con un pelo largo, lacio o corto, un poquito más corto, con una barba ligera y que lleva puesta la túnica de corta, con las mangas cortas y un manto y unos ojos azules penetrantes. Bizantino, greco-romano. ¿Qué es la imagen de Yeshua? El libro de Isaías, en el capítulo 53, nos describe la imagen de Yeshua en la cruz del Calvario. Y lo importante aquí no es la imagen, porque él no dejó imagen. Usted acuérdese del manto de Turín, que le han hecho miles de pruebas y han encontrado que efectivamente ese no era la imagen de Yeshua. El manto de Turín tiene que ver con una conspiración bizantina para asemejar la imagen de Constantino con el Jesús griego. Entonces, Pastora Pili, si nuestro amado Yeshua viene hoy, ¿cómo nosotros podemos saber, identificarlo? Vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y vea la descripción bíblica espiritual de nuestro amado Yeshua. Y déjame hacerte una colación. ¿Tú sabías que el designio del Eterno con David, cuando el Eterno fue a designar a David como el rey de Israel, usted note muy bien que cuando el profeta Samuel llega a ungir al que iba a ser el rey, el profeta del hijo mayor de Isaí dice, este es, que un hombre opuesto, bello, hermoso, alto, con barba. Haga cuenta que está describiendo a Constantino. Primero Samuel dice, no, lógico, es este. Y el Señor le dice, no mires el parecer de la gente. No es lo externo. Y viene y le dice el profeta Samuel, no hay otro. Y le dice, sí, uno por allá que huele a oveja. ¡Feíto! No hay parecer alguno en él. Acuérdense lo que estoy diciendo. Porque Yeshua es de la casa de David. Hijo de David, ¿verdad? Y viene David caminando y Samuel lo mira y dice, ¿y este es? Y el Eterno le dice, ese es al que me vas a ungir. Usted no ve que la Biblia describe a David con un nombre muy
muy bien parecido, espectacular, perdón, como dice el papastor, triple papito, pues, de la novela de las 11 de la mañana. No. Yeshua en la Biblia no tenía parecer externo, lo que lo hacía bello, hermoso, fragante, iluminación espiritual. Interior, sí, era lo interior, su neuma que había dentro de él. Exacto. Era lo que lo hacía ser bello, hermoso, mi amado Yeshua. Y usted ve en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan describe a Yeshua, al Yeshua judío, lo describe perfectamente cómo volverá. Léalo, por favor, en el libro de Juan, capítulo 1, pastor. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. Escrito por Juan. Dice la palabra, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sigue. Dice el verso 8. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Pero, pastora, yo soy el Aleph y la Tat. Pero pastora Pili ahí dice que resplandecía como el sol, o sea que no está mal. No, momentico. Eso tiene que ver con el encendido de las velas de menorá. ¿Cómo? Eso tiene que ver con el encendido de las velas de la menorá y la iluminación de la menorá en el rostro de la persona. Esos son otros 5 ¿Puedo explicar algo pequeñito puntos ahí, hermana Pili? Es que esto, para hacer la claridad con lo que estás diciendo del sol, mira, el ejemplo es las ventanas. Cuando en las construcciones se construyen las ventanas de una casa en la antigüedad, se hacían ventanas con la parte de la ventana en dirección ancha en la parte de afuera. Sí. Perdón, angosta en la parte externa y anchas hacia adentro. ¿Cuál era la idea de ese tipo de construcciones? Que una vez los rayos solares pasan por la parte angosta y al estar al interior de las habitaciones se expanda, se extienda para que ilumine todo. En el Bet HaMidrash, en el tabernáculo, las ventanas tenían una construcción contraria. Claro. Es decir, eran angostas en el interior y anchas afuera. ¿Qué significa eso? Que cuando hacemos la primera versión, angostas afuera y anchas adentro, es para que la luz del sol llegue e ilumine. Pero en el tabernáculo eran angostas adentro y anchas afuera. ¿Por qué? Porque la luz, la iluminación que salía de la menorá, como el sol, así para que me entiendas, porque aquí lo que está tratando es de que entendamos, porque no podemos entender la luz celestial, nos es más fácil entender la luz solar. Sí. Entonces, en el interior del tabernáculo estaba la menorá, los 7 brazos. Cuando el sacerdote Aarón encendía estas luces, se iluminaba. Frente a la menorá enciende la menorá, es decir, que esta menorá que teníamos en el tabernáculo, la encendíamos frente a la menorá, que era esa columna de fuego. Entonces la iluminación sale del interior del tabernáculo hacia afuera e ilumina todo el exterior. Esto es para significar la persona. Cuando nosotros nos comprometemos y estudiamos la palabra, la Torah, que dice, yo soy
la luz. Y cuando nosotros en nuestro interior nos llenamos de la luz, entonces de nosotros brota luz para otras personas. Claro, ahí es donde tenemos que llegar en un momento dado de nuestra vida para entender el tema. Porque cuando nosotros entendemos esto es cuando nosotros entendemos la transfiguración. Nosotros entendemos, por ejemplo, por qué el rostro de Moisés resplandecía, por qué la zarza, cuando él ve la zarza, ¿qué vio? ¿Un árbol que se quemaba? No. Ahí estaba la menorá. Correcto. Hablemos de otro lado. Muy bien, entonces, muy bien. Volvamos al concilio de Nicea. Vean todo lo que hemos dado de vuelta para llegar al concilio de Nicea otra vez. ¿Qué se hizo en el concilio de Nicea que cambió la historia de la biografía de nuestro amado Yeshua y se secuestró al Jesús grecorromano? Ahí es donde queremos llegar en este momento. En el concilio de Nicea se cambió el día de Shabbat, el día de reposo, y se sacó la tal ley dominical. En el concilio de Nicea se cambió el día de Shabbat, el día de reposo, y se sacó la tal ley dominical. Fue el cambio del día de reposo del séptimo día de la semana, del primer día, que era lo tan importante para el pueblo de Dios, que ha sido el Shabbat. Nadie puede negar el Shabbat. Absolutamente ningún erudito de Biblia ha podido llegar a comprobar que Yeshua abolió el Shabbat, porque nunca lo abolió. Entonces vemos que la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, léelo por favor, dice, pastor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra luces. Claro, pastor, porque no nos podemos detener ahí. Porque mira, pastor Roberto, definitivamente la cita nos está diciendo, Dios no está mudando los tiempos para el Shabbat. Dios no está cambiando el Shabbat. Estamos diciendo que el Señor no cambia. Dijo, ay, no, ya no me gusta el sábado. Pasémonos al domingo. Nos secuestraron el Shabbat y utilizaron el nombre de Yeshua. Vaya a Malaquías capítulo 3, verso 6. Pastor Roberto, por favor. Y mira lo que la Biblia dice con respecto a la palabra del Eterno, que no tiene variación. O sea, no es que Dios pensó voy a hacer esto y mañana dijo, mejor no. Mejor con Yeshua lo voy a cambiar. Ni Yeshua, ni el Padre Celestial tuvieron sombra de variación. Sí, dice la palabra en el verso 6 del libro de Malaquías, capítulo 3, porque yo, Yahweh, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, el Señor nos está diciendo que Él no va a cambiar lo que tiene estipulado de generación en generación como estatuto perpetuo. Que tú lo quieras cambiar, eso son otras cosas diferentes. Pero Dios dice, yo no cambio. Te voy a dar otra cita. Váyase al Salmo 89, 34. Y en el Salmo 89, 34, mira lo que el Eterno dice con respecto a su pacto, a su Torá, a sus mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Sí, dice la palabra en el libro de Tefilín, los Salmos, en el capítulo 89, verso 34, dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia, para siempre, y su trono, el sol delante de mí. De ninguna manera voy a cambiar lo que ya estipulé. Eso está estipulado y es así. Y en el milenio celebraremos en Shabbat. Correcto. Vaya conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 14. Y vea lo que la palabra nos habla acerca de sus mandamientos, estatutos y decretos. Eclesiastés, capítulo 3, verso 14. Dice que las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Eternamente los mandamientos están afirmados para siempre. Y nada ni nadie los puede abolir. Muy importante que tengamos presente este concepto. Todo el pueblo de Israel, más los extranjeros que vinieron con ellos, y aquí la palabra vinieron con ellos significa que reconocieron a Yahweh,
Yod Hei Bat Hei, al gran yo soy, ¿verdad? Ahora están con el pueblo de Israel, recibieron las leyes de Moisés, número 1, y las leyes de Moisés me refiero a la Torá, los 613 mandamientos, ordenanzas, como también fueron testigos presenciales y audibles de Éxodo capítulo 20, cuando escucharon los 10 mandamientos que el Padre Eterno entregó. Por lo tanto, allí nos habla en el cuarto mandamiento, claro, que nos dice, recuerden, no olviden, es el único mandamiento que dice recuerden. O sea, el Padre Eterno sabía, por supuesto, que sabía, que cuando llegáramos al siglo XXI y a lo largo de todos los siglos, ¿qué pasaría con el pueblo? Olvidaríamos la importancia del mandamiento 4. ¿Cuál es el mandamiento cuarto? Mi hermano, ¿cuál es el mandamiento cuarto? Muy bien, recuerden, guardad el día de reposo. Del día Acuérdense de reposo. de guardar el día de reposo. ¿Cuál es aquí el día de reposo? El Shabbat. Muy bien. Ahora, en esa ley dominical, la ley de Moisés, que presagió el sacrificio del Mesías, de hecho se hizo tan clara lo que era la profecía bíblica. Vaya al libro de Romanos capítulo 3, verso 31. Vemos cómo el apóstol Pablo dice, de ninguna manera podemos obviar el sacrificio profetizado de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Dice Romanos capítulo 3, verso 31. Luego por la fe invalidamos la ley, luego por la fe invalidamos la Torá, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Entonces Pablo dice, de ninguna manera nosotros, aún después de la muerte de Yeshua, su resurrección, viene Pablo y dice, de ninguna manera Yeshua nos dejó el abolir su ley. ¿Es importante el tema? Muy importante. En la Enciclopedia Católica, en el volumen 58, en la página 809, la Iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en domingo cristiano, y así el domingo pagano dedicado al dios Invictus Sol se convirtió en el sagrado día de Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos todo cómo nos secuestran la imagen de nuestro amado Yeshua y convierten de que Jesús cambió el día, porque ya es el día de su resurrección, que Yeshua nunca resucitó un domingo, por favor, nunca, jamás. Y hay una versión bíblica allí que dice, y pasado el día de reposo, o sea, el primer día del domingo, pero la Biblia no tiene estipulaciones de días. En la Biblia es primer día de reposo, segundo día de reposo, tercer día de reposo, cuarto día, quinto día, sexto día, Shabbat, y luego vuelve a comenzar en el primer día. Pero no hay los días que conocemos hoy, ni los sábado, meses que domingo, no hoy. lo existe. Pero resulta que hay una versión bíblica que dice que las mujeres llegaron el primer día a la tumba. Las mujeres, amados, las mujeres, no Yeshua. Es que si no leemos bien el texto, nos confundimos y confundimos a los demás. Sí. Ahora, esta ley dominical es la que basa la Iglesia Católica Romana para hacer el cambio del sábado al domingo. Es importante entender esto porque en el Concilio Vaticano, en el Boletín 14, en 1942, la Iglesia cambia la observancia del sábado al domingo por un rito de autoridad divina infalible, porque la Iglesia Católica dice que ellos son infalibles, dada por ella y su fundador, Jesucristo. Ahora sí estás entendiendo el Jesús griego que la Iglesia Católica nos ha querido vender, como que ese Jesús griego es el que hoy en día la gente tiene que seguir, y no tiene que seguir el Yeshua judío que vino a cumplir toda la Torá. ¿Es importante? Vayámonos un poquito más adelante todavía. Después de este concilio de Nicea que secuestra el nombre de Jesús, empiezan las famosas cruzadas que trajeron tanto problema al pueblo de Israel. En el nombre de Jesús, las famosas cruzadas hicieron la Santa Inquisición. Nada más y nada menos, pastor, que en el nombre de Jesús empezaron a matar al pueblo judío
en el nombre de Jesús. Por Claro. eso nosotros tenemos este problema tan serio de antisemitismo. Claro, es correcto, de allí se origina. Bueno, no obviamente de allí. Recordemos que el concepto antisemita es un concepto que viene desde muchos meses anteriores. Es decir, cuando vino la persecución con Yeshua, cuando vino su muerte, su crucifixión, todo el desarrollo del Imperio Romano, toda esta historia que conocemos de Herodes cuando ordena matar a todos los niños, toda esta historia, recordemos aún desde Moisés cuando se ordenó matar a todos los varones, todo esto es una historia que tiene que ver con un espíritu antisemita. Y esta historia importantísima de la Inquisición, que fue llamada la Santa Inquisición. Por la Iglesia Católica La Santa Romana, Inquisición pastor. comenzó precisamente cuando el Imperio Romano había dividido en dos la iglesia, es decir, una iglesia romana y una iglesia ortodoxa, que esto es como en el año 1184, a comienzos del siglo XI, durante la Edad Media, y es precisamente la época del Renacimiento. Esto va hasta el año 1821 y se calcula que más de 200 millones de personas fueron torturadas, asesinadas, la palabra aquí no es otra, muertas, asesinadas, a través del contexto de lo que es llamada la Inquisición, la Santa Inquisición. Y imagínate, pastor, esa Inquisición, el propósito era o te conviertes a Jesús, griego, o renuncias a tu Torá, a tu Shabbat, a tus 10 mandamientos, a tus costumbres, o te conviertes a Jesús griego o mueres. Y miles, millones de personas decidieron morir primero que ir a entregar su Torá y los mandamientos. Otros se asimilaron, otros decidieron entregar todo, que es lo que llamamos el tesoro del Vaticano, y ahí es donde tenemos un serio conflicto en este momento. Ahora, me olvidé de decir algo de las cruzadas, que es importante. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa, que recuerden que el Papa es el emperador Constantino, ¿verdad? Es el legado de él, llevadas a cabo por la gran parte de Europa, a nombre de Jesús, y este es el Sacro Imperio Romano, y el objetivo específico de esas cruzadas era tomar el control apostólico romano de la Tierra Santa. Por eso nosotros hoy encontramos Jerusalén, correcto, que Jerusalén tiene una parte católica allí metida. Claro. Ahora, ¿qué tenemos más sobre la mesa? Tenemos el catecismo, que recuerden que el catecismo de la Iglesia Católica es un libro que no es bíblico, no es de la Biblia, no es la Biblia. Es un libro que es un tipo que se hizo, que se estableció para hacer un dogma. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 1, verso 27, porque le voy a hablar de un dogma de la Iglesia Católica que fue negociado en el Concilio de Nicea y que no tiene nada que ver con nosotros. Aparte de que nos secuestran la figura de nuestro amado Yeshua y lo convierten en el Jesús greco-romano, nos insertan, nos entran a otra figura allí, y esa figura es María para los católicos, Miriam, que es la verdadero nombre. La madre de nuestro amado Yeshua se llamaba Miriam y la madre del Jesús greco-romano se llama María. Vean qué diferencia tan grande. Lucas Dice 1. la palabra en el libro de Lucas, estamos en el capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Yahweh a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante del Padre. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Ella no cumplió sino un papel. ¿Cuál era el papel? El papel de ella era prestar su vientre para la llegada de nuestro Mesías.
Ese era el papel de ella y ella lo entendió perfectamente. Miriam, mírenle el papel que le dieron, que secuestraron de Miriam y tomaron el papel de Miriam, una mujer humilde. La secuestran y le ponen el nombre María y le colocan la maternidad divina a ella, como una mujer divina, sin pecado, como la Inmaculada Concepción, como la perpetua virginidad, que ella tuvo más hijos y la dejaron perpetuamente virgen, la Virgen María, cuando ella tuvo más hijos. Y le llaman que ella también ascendió a los cielos, o sea que viene la ascensión de ella a los cielos, cuando la Biblia nunca nos ha mostrado que ella nació sin pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres. Si la Biblia nos hubiera dicho, y Miriam no pasó por el pecado de todos los hombres, perfecto, pero la Biblia nos hace claridad que todos pecaron. Ahora, en el libro de Hechos, en el capítulo 1 y en el verso 14, nos muestra que ella sigue en la tierra donde se subió con nuestro amado Yeshua en el libro de Hechos. Él nunca habla de la ascensión de ella. Lea, por favor, el libro de Hechos, capítulo 1, verso 14. Todos estos, dice la palabra, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Quiénes? Y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí está Miriam en la tierra, perseverando con toda la iglesia. Usted no ve allí que diga, y de pronto Miriam fue elevada al cielo y se la llevaron. Pues no, ella murió como todo ser humano. Y con los hermanos de Jesús. Su papel quedó claro en la Biblia, pero la iglesia católica secuestra a Miriam, la madre de nuestro amado Yeshua, la secuestra y la pone como una igual a Yeshua, ¿verdad? Y allí es donde vemos el tremendo dogma de la Iglesia Católica. La Virgen María tiene una relación específica ahora con la Santa Trinidad. Es la hija del Dios Padre. Por eso nosotros tenemos por allá en China una mujer que se llama la Madre de Dios en la Tierra, que tiene 2 millones de seguidores. Ojo con eso. Tenemos la Madre de Dios, del Hijo, y tenemos la esposa de Dios como el Espíritu Santo. Esa se llama el dogma de la Santísima Trinidad de la Iglesia Católica, que no es bíblico, que nada tiene que ver con nuestra Biblia. Y toma la figura de Miriam para hacer una falencia espiritual. Eso es importante. Entonces, Pastora Pili, este dogma trinitario, yo ya lo expliqué, ya dimos una enseñanza acerca de la enseñanza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es tan importante para todos. Creemos en nuestro Padre Celestial, un Ejad, creemos en su Hijo Yeshua HaMashiach, Ejad, y creemos en el Ruach HaKodesh, Ejad, pero no creemos en 3 personas diferentes, y no podemos creer en eso porque la Biblia no nos lo enseña de esa manera. Dice que hay un solo Dios verdadero. Ahora, ¿cuál es la estafa? ¿Cuál es el gran engaño que hay aquí? ¿Por qué está montada esta doctrina de esta manera, esta falsificación? ¿Y por qué es tan importante ver que nosotros los dogmas los tenemos que ver? Lo que la Iglesia Católica, el dogma de la Iglesia Católica lo tenemos que analizar muy bien, porque nos daña la figura de Yeshua. Nos distorsiona el Yeshua bíblico. Mira, otro dogma, te voy a hablar varios y terminamos nuestro programa porque necesitamos llegar hasta el final de esto. Otro dogma de la Iglesia Católica: toma los 10 mandamientos, los cambia a su manera, los secuestra a su manera, nos quita el segundo mandamiento. El primero lo acomoda todavía un poquito, pero el segundo lo quita. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos la Iglesia Católica nos los cambia, los secuestra, los maneja. Mira lo que hace. El primer mandamiento: no tengas otros dioses aparte de mí, ¿verdad? La Iglesia Católica dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Luego el segundo mandamiento: no tengas ningún ídolo, ni ninguna figura que haya arriba en el cielo, ni ahí debajo de la tierra, ni de lo que hay en el mar, ni debajo de la tierra, ¿cierto? Dice la Biblia textualmente. Pero la Iglesia Católica no habla de ese mandamiento. Lo eliminó. Lo elimina. Luego, el 9º mandamiento en nuestra Biblia lo acomoda y dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Pero en la Biblia
de nosotros, ese mandamiento no está escrito de esa manera. Entonces secuestra los 10 mandamientos. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14, verso 15, que ya lo leímos, pero lo voy a volver a leer. ¿Por qué es tan importante entender que los 10 mandamientos no se pueden cambiar? Pastora Pili, pero es que Yeshua dijo que el primer mandamiento, no, Yeshua no dijo el primer mandamiento, Yeshua dijo el gran mandamiento, Claro. porque está hablando de los misbot. Ujú. No estaba hablando de los 10 mandamientos bíblicos. Entonces, Juan 14, 15 dice, Dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. claro, Yeshua nunca dijo quítalos, no, o hágalos como a mí me parece. Vaya usted, lea en su casa, esto es para que usted lo lea, Mateo 5, 17 y Marcos 7, 6 a 7, que dice que la gente iba a cambiar las costumbres, iba a cambiar por tradiciones de hombres. No, y esto es muy interesante ahora que llegamos a este punto de todo lo que hemos avanzado. Con todo amor y respeto, hermanos, igual lo vuelvo a repetir. Es muy importante que tengas presente lo que estamos tratando. ¿Por qué? No estamos enseñando nada que no sea un emet, una verdad. Claro. Para muchos de ustedes que por primera vez escuchan un tema como este van a decir, ¿pero qué es esto? ¿De qué es que me están hablando? Lo sé, porque pasamos por esa misma experiencia. Pero ¿por qué el libro de Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Por lo tanto, mi amado hermano, dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, oiga. Esta enseñanza tiene como propósito llevar a tu corazón un mensaje en el que dispongas tu corazón, tu mente, a estudiar la palabra, a aprender la palabra, a amar la palabra y vivir la palabra. Nada de lo que estemos diciendo acá, por favor, lo creas. Ve a la palabra, investiga, estudia. Hazle una ¿Por qué hago auditoría. mención a esto? Porque cuando hay personas que vienen de la tradición, de la religión, y aprendieron, comillas, los 10 mandamientos, aprendimos unos mandamientos y los hemos creído de esa manera. Cuando somos creyentes y estudiamos la palabra, nos damos cuenta que esos 10 mandamientos que la religión nos enseñó no eran los mandamientos. Son los mandamientos de una religión, son los mandamientos de una doctrina, son los mandamientos de una cultura, de una teología, pero no son los mandamientos que la Biblia nos enseña. ¿Por qué menciono esto? Porque aún los creyentes, después de haber recibido la palabra y de estudiar la palabra, si tú les preguntas hoy por los mandamientos, suceden dos cosas. Número uno, no lo saben. Y número dos, recuerdan los de la religión. Los del catecismo. Entonces, es muy importante, mi hermano, conozco a tanta gente de 20 o más años como creyentes, estudiosos de la Biblia, conocedores de la palabra, que hoy todavía en su corazón tienen los mandamientos de la religión y no los mandamientos que se encuentran escritos aquí en el libro de Éxodo capítulo 20. Por favor, lea. Claro, por favor, importante. estudie. No estamos pretendiendo herir de ninguna manera susceptibilidades. Queremos que usted conozca la palabra, que usted no siga engañado en tanta religión y tanto engaño que a través de la historia se ha traído al pueblo. Por lo tanto, por ignorancia, muchos de nosotros pasamos por esa experiencia. Sí. Pero cuando usted escucha un tema como este y probablemente le incomode escucharlo, mi hermano, es porque simplemente estás entendiendo la verdad. Y la verdad Os te hará hará libres. Muy bien. Bueno, lleguemos al final de los temas. Quiero tocar los temas. Obvio que por el tiempo no podemos ahondar en ellos, pero es importante tocar los temas ahí. ¿Qué otro dogma sacó la Iglesia Católica Apostólica Romana Constantinopla, digámoslo así? Nos secuestró la fiesta de Pesá. Las fiestas del Eterno las secuestró la Iglesia. por Levítico favor. 23, correcto. Y el dogma de la Iglesia Católica lo cambió, lo que llamamos nosotros Pesá, las fiestas del Eterno que comienzan con el calendario bíblico, la secuestró y colocó la famosa Semana Santa. Con unos dogmas y unas tradiciones que nada tenían que ver con la Biblia, que es un secuestro a la verdad,
y cambia los tiempos bíblicos, ¿verdad? Cambia los dogmas bíblicos. Y lo que nosotros llamamos como Pesá, hoy se llama Easter, dedicado a la diosa Easter. Imagínate tú lo que es la mentira frente a la verdad. La fiesta de Pascua en los Estados Unidos o en el mundo entero, hoy en día es la llamada fiesta a la diosa Easter, a la diosa de la Babilonia. De la fertilidad. Jeremías habló duramente sobre eso en el libro de Jeremías 7:16. Nos habla y condena completamente ese tipo de rituales. Pero hoy en día la Iglesia Católica nos secuestra las fiestas del Eterno y nos coloca las fiestas paganas. ¿Qué otra cosa nos secuestró la Iglesia católica, apostólica y romana a través de Constantino? Pues nada más y nada menos que nos secuestró la idea de que el Vaticano, la Basílica en Roma, era la ciudad santa. Nosotros vemos que la palabra del Eterno nos habla de que el sitio de la tierra de Israel fue entregada con promesa desde Génesis a Abraham hasta las generaciones siguientes. La promesa era la tierra prometida. La ciudad santa se convertirá en el centro de toda la actividad mundial. Yeshua no va a volver al Vaticano, porque esa no es su ciudad. Yeshua volverá a la ciudad santa, donde será el centro de actividad mundial. La Biblia lo dice en Isaías 65, 18, 23. La Biblia lo confirma en Jeremías 33, 15. Y la Biblia lo afirma en el milenio, en Ezequiel 40, 48. Y en Zacarías 14, 16. La Biblia nos demuestra y nos afirma que la ciudad santa, Israel, en Jerusalén, es la ciudad de nuestro Mesías. Pero la Biblia nos aclara que Roma, que es la madre de todas las rameras, la gran Babilonia, será destruida porque es un sistema que ha sido creado con el único fin de destruir la Tierra Santa. Ahora, ¿por qué es tan importante lo que estamos hablando en profecía bíblica? Porque el secuestro de la ciudad es tan importante hoy en día. La gente quiere ir al Vaticano, a conocer el Vaticano, pero no anhela llegar a la Tierra Santa porque no sabe que es la tierra del Mesías. Número 2. Recuerda que Israel será restaurada. Lo dice el libro de Ezequiel 37, 21, 22. Y en este momento Israel está siendo restaurado. ¿Por qué? Porque la ciudad santa es la ciudad de nuestro Mesías. Número 3. Israel será la regeneración total de Israel. Ocurrirá exactamente como el centro mundial durante la gran tribulación. Y la Biblia nos lo afirma en el libro de Jeremías 31, 34. ¿Qué más la Biblia nos afirma? Afirma que esta restauración ocurrirá nada más y nada menos que en el día de Yom Kippur. Jeremías capítulo 3, verso 1 al 18 nos habla exactamente de cuándo sucederá el establecimiento de la llegada de nuestro Mesías para tomar la ciudad de Israel. Oseas capítulo 5, verso 15, Zacarías capítulo 12, verso 10, Mateo 23, 37, 39. Recuerde, la nación de Israel. Número 5. Israel confesará a Yeshua HaMashiach. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 nos confirma que esto será confirmado porque dice que los que lo traspasaron lo verán y llorarán. ¿Qué más dice? Es que es tan importante entender toda la profecía bíblica. Romanos capítulo 11, verso 25 y verso 27 habla del momento en que Israel, el olivo natural, el olivo de la raíz que nutre, será establecida, y esa Israel confesará a Yeshua HaMashiach como su único y suficiente Salvador. Y número 6, Israel será la reunificación de las tribus. ¿Por qué? Porque en este momento se está reunificando las tribus de Israel. Se ha profetizado en el libro de Isaías capítulo 27, versos 12 y 13. Está profetizado en Jeremías 31, del 1 al 6. Y está
claramente aclarado por nuestro Mesías en Mateo 24:31. Muy importante lo que estamos hablando en profecía bíblica en este momento. ¿Por qué es tan importante entender que es Israel y no el Vaticano? Porque la promesa a David de que no faltaría silla en su reinado es para Yeshua. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Jeremías 23, 5 al 6 y Lucas 1, 32, 33 nos aclaran verdaderamente para quién es esa silla. ¿Quién abrirá los sellos? Jesús, el griego, que no tiene nada que ver con nuestro amado Yeshua HaMashiach, o nuestro amado Yeshua HaMashiach, el Cordero Inmolado, abrirá los sellos. Yo quiero dejarlo a usted con este video para terminar esta enseñanza y ver lo poderoso que ha sido el mensaje de nuestro amado hoy para nosotros. Y esa verdad es la que nos hará libres. Un shalom para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro y me despido de ustedes con una palabra de poder y tremendamente bendecida por haber terminado este precioso capítulo de la doctrina de Yeshua. Muy bien, Shalom. mis amados hermanos, tiempo de estudio bíblico Maná. Su hermano pastor Roberto Alfaro. Shalom. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.